¿Cómo están? Hace mucho tiempo venimos hablando, escuchando, leyendo para algunos sobre el mito de la Atlántida, que el primero en que empezó a darle fama a esto fue Platón en su libro de la República. Él fue el que lo escuchó de los sacerdotes egipcios. Es muy interesante todo lo que se hablaba de ahí, pero hay un enigma, la verdad, que siempre anda pululando, porque esa época de oscuridad que vivió Europa, y me refiero a los nazis. En este momento, a partir de ahora, probablemente omita decir mucho esa palabra, ya que la inteligencia artificial de YouTube identifica ciertas palabras que están prohibidas y entonces censura los videos. Así que vamos a darle continuidad de esta manera, o a lo mejor voy a poner solamente la palabra, o incluso usted probablemente va a ver que voy a escribir con errores de ortografía, que muchas veces lo hago porque esa es la manera que uno engaña a la inteligencia artificial. Ella no contaba con mi astucia. Y bueno, ahora sí. ¿Sabían ustedes que en esa época oscura, donde lideraba el Führer, resulta que tiene tanto apogeo y tantas cosas pasaron ahí, desde cosas paranormales, espíritus, fantasmas, su propia religión, el contacto extraterrestre, la canalización, el desarrollo de tecnología extraterrestre, todo el misterio y enigma que envolvieron y la búsqueda que salían esos cabrones a hacer de distintos mitos, distintas ciudades, de distintos artefactos. Todo eso salían ellos a buscarlo. Pero hay una parte que no se ha contado en la historia. Y es una de las cosas, creo que se me eriza a mí la piel cuando empezamos a darnos cuenta cómo esa mitología germana. Porque así como los mayas, los aztecas, así como los griegos, así como los nórdicos, los germanos, los alemanes, también tenían su propia mitología, que se comparte muchísimo con los nórdicos. Hay una obra, o mejor dicho, hay muchos libros que creo yo que es la primera vez que usted los va a escuchar. En mi caso, los pude ver por primera vez en un viaje que hice hacia Alemania, en la biblioteca que es de Colonia, que es muy espectacular, y ahí fue donde tuve acceso, que usted también lo puede ver. Si usted vive en Alemania, probablemente va a tener acceso a estas novelas, a estos, más bien pareciera ser que eran novelas, pero tenían mucha lógica, y pareciera que el escritor lo dijo como si fuesen novelas, pero realmente había mucho detrás de ello. Y me refiero a este libro que está en pantalla, que se refería al mito de la Atlántida y se llamaba Frühling in Atlantis, y este fue escrito por Edmund Keys. En este libro de Edmund Keys había escrito muchísimos libros referente a la Atlántida, porque pareciera que él tuvo una gran revelación de esto. No era una imaginación, era una revelación que él tenía sobre qué había pasado con la Atlántida y cómo fue el inicio de esta. Todo indicaba, según todos los escritos que él tiene, que yo tuve la oportunidad de saber de su contenido porque una persona que es suscriptora del canal me los leyó y me pareció fascinante cómo lo decía. En ese libro, o en esta colección de libros, mencionaba de que había una luna de hielo, totalmente de hielo, pero en su interior habitaba vida, y que su órbita cambió tanto que se logró
integrar al campo magnético de la Tierra, y esa fue sustraída hacia nuestro planeta. Al chocar en su interior venían genes que civilizaciones antiguas o anteriores lo habían dejado, tipo cápsulas. ¿Se imaginan ustedes? Una luna en donde estaba ahí vida, y que solo estaba esperando el momento o el ambiente perfecto para poderse desarrollar. Entonces narra de que la luna se estrella en la Tierra, y a raíz de ahí empieza a germinar esa civilización, y que son los que habían fundado la Atlántida, y que en sus genes totales, lo que ellos mencionaban era que los alemanes, los nazis, la raza aria, eran atlantes, antiguos atlantes. Tanto fue así y tan convencido es que estaban los nazis de eso, que en el lugar donde daban sus discursos, uno de ellos es uno de los más conocidos, el discurso de Hitler en Nuremberg, toda la forma que le dio a él, ¿sabe a qué era idéntica? Era idéntica a cómo se describe la Atlántida. Después de la desaparición de Adolf Hitler, en uno de sus diarios, que está solo en alemán, probablemente algunos de ustedes tal vez lo han leído, él mencionaba de que él había contactado con personas muy especiales que vivían en un mundo paralelo, pero bajo la tierra, haciendo referencia a los señores de Agartha, y que también había descubierto que ellos eran los descendientes de los atlantes, y de esa manera, poco a poco, ellos fueron teniendo esa gran autoestima. Hay que recordar que Alemania acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, en donde quedó devastado, donde necesitaban ese pueblo una identidad, necesitaban elevar su autoestima, y fue ahí justo en ese momento donde aparece Adolf Hitler y todo ese misterio que envuelve la aparición de Adolf Hitler, una especie de Mesías para los alemanes. Pero bien, él narraba de que en uno de sus encuentros, él con estos seres, él había tenido esa revelación, que todos los arios eran descendientes de los alemanes. Y aquí viene otro elemento, que la Atlántida, según lo que da a entender en esa traducción, la Atlántida habían dos. Esa misma Atlántida se hunde, pero que era como una especie de nave nodriza, que mientras ésta se hundía, los otros se elevaron y se fueron. Pero a partir de ahí saca una serie de explicaciones en donde te dice que ciertos sobrevivientes de la Atlántida se diseminaron alrededor del mundo, y que esta Atlántida, que tenía mucha tecnología, mucho desarrollo psicoemocional, espiritual y mental, también estaban llenas de pirámides. Cuando ésta se hunde y la otra parte se desprende y se va a los cielos, entonces los sobrevivientes de la Atlántida que se diseminaron por alrededor del mundo son los que empezaron a crear pirámides. ¿Tiene lógica? ¿Puede ser fantasía? ¿Estaba alucinando Hitler? ¿Estaba realmente canalizando Edmund Keith? En toda su trayectoria, las novelas, incluso hay una que le titula La última reina de la Atlántida. Aquí nos ponemos a pensar, ¿sería esta realmente la respuesta del por qué es que hay pirámides en México, en El Salvador, en Perú, en Egipto? Hay pirámides en Bosnia, en China, hay pirámides en Alaska, hay pirámides en Guatemala, hay pirámides en todos lados. Y todas, ¿sabe qué? Se le atribuye a distintas civilizaciones.
Pero esas distintas civilizaciones tenían un conocimiento en común: cómo crear pirámides, hacia dónde dirigirlas. Y es muy curioso que una buena parte de todas las pirámides se dirige hacia Orión y hacia las Pléyades. ¿Será que los atlantes se fueron a las Pléyades y otros al cinturón de Orión? Usted verifique. Todas las pirámides siempre, pero siempre, tienen esa dirección hacia Pléyades y hacia el cinturón de Orión, en su mayoría. Quizás fue ahí donde los disidentes de los atlantes se lograron ir. Y aquellos que quedaron acá fueron los fundadores de distintas civilizaciones o precursores. Porque es muy extraño que a un humano, si empezamos a pensar bien, que tenga ese pensamiento en común. Uno nazca en Bosnia, los otros en Egipto, los otros en Guatemala, en México, en Perú, en China, que no había una conexión de teléfono, ni Messenger, ni nada de eso. Y que todos entre sí empiecen a crear pirámides. Esto ya es algo que realmente te hace cuestionar si es que estos arquitectos venían de una civilización madre que cuando se hunde tenían el conocimiento de qué, para qué y cómo funcionaban pirámides, que las colocaron en los países donde ellos iniciaron una nueva civilización. Todas estas interrogantes un día van a ser respondidas. Pero lo que sí es verdad es que este libro de Edmund Keith, La historia de los atlantes, es muy interesante. Son alrededor de 4 libros que te hablan de la historia de los atlantes. Tanto así como, vuelvo a decir, lo que es Hitler, cuando ve todo eso y lo examina, lo da por verídico. Y en su discurso de Nuremberg hace casi un copy-paste de la descripción de los atlantes. Así que él, en su visión, todos los que estaban ahí habían reencarnado y eran atlantes los que se reunieron ese día en Alemania. Aquí dejamos este programa y es importante que sepamos toda la cultura de conocimiento y literatura que hay alrededor del mundo y que nos hablan de los atlantes. Esa civilización que evolucionó o ya venía evolucionada y solo se estacionó un tiempo en nuestro planeta. Hasta pronto.